Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dedicar este breve vídeo a uno de los personajes fundamentales para entender la España contemporánea, sobre todo desde la muerte del general Franco. No es ni más ni menos que Felipe González Márquez, abogado sevillano, que fue secretario general del Partido Socialista desde el año 1974 hasta el año 1997 y también fue el tercer presidente del gobierno del actual partidocracia desde el año 1982 hasta 1996. De Felipe González se han escrito ríos de tinta y sobre todo existe una leyenda rosa, sobre todo, lógicamente, entre sus partidarios, que habla de unos inicios que siempre he considerado que no estaban del todo claros. Por eso he llevado a cabo una labor de investigación bibliográfica y también de hemeroteca, y me he dado cuenta de que muchas veces los españoles ahora se sorprenden por ciertas actitudes de personajes como Felipe González, y simplemente había que ir a los textos, había que ir a las publicaciones, había que ir a los periódicos, a las hemerotecas para ver las sombras también de este personaje, cuya leyenda rosa, insisto, ha hecho que junto a Suárez y el rey Juan Carlos, pues poco menos que le debemos la vida, no le debamos la vida. Bueno, en fin, ironías aparte. Por eso quiero hacer el vídeo hablando sobre todo de sus orígenes. Ya sabemos al final cómo ha acabado, cómo ha ido girando sus pensamientos, se ha hecho más conservador, o igual es que era conservador desde el principio y nos engañó a todos. O sobre todo engañó a sus contemporáneos, a los jóvenes que en los años 70, pues de alguna forma estaban empezando a interesarse o a hacer política en España. Y hay una fecha que marca el inicio de la vida política de Felipe González, que es el famoso Congreso de Suresnes, el 14 de octubre de 1974. En concreto, el decimotercer Congreso del PSOE, que es convocado desde la España, es convocado por los socialistas, por las nuevas generaciones de socialistas en el interior, porque el PSOE histórico, el PSOE de toda la vida, la mayoría de sus integrantes, con Rodolfo Llopis a la cabeza, pues estaban en el exilio. Y un dato muy interesante y que chocará a mucha gente es que eh, realmente Felipe González puede llegar hasta Suresnes, que es una pequeña localidad francesa cerca de París, al Congreso gracias al SECED. Y claro, ¿qué era el SECED? Pues el SECED no era ni más ni menos que el antecesor del CSIC, o de lo que hoy es el CNI. Un CSED, Servicio Central de Documentación, que fue fundado nada más y nada menos que por el almirante y presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco. Pues bien, este SECED facilita e incluso conduce a Felipe Isidoro era el nombre en la clandestinidad de Felipe González, hasta Suresnes, nada menos. Esto puede chocar a mucha gente, pero aquí voy a dar hasta los nombres de las personas que facilitan su conducción, ¿verdad? Su protección hasta la frontera, para que Felipe González pase a país, agentes de este mismo servicio. Fijaos, y recopilado tengo aquí todos los datos. Hoy, en el vídeo de hoy, voy a echar mano de las notas porque hay muchos datos, y bueno, como os he dicho, he hecho una labor de hemeroteca eh, bastante interesante. Fijaos, ¿quién conduce a Felipe González hasta Suresnes? Mejor dicho, hasta la frontera. ¿Y quién le facilita los pasaportes a Felipe y a otros compañeros del Partido Socialista del interior de España, ¿no? Fijaos, los oficiales del SECES son José Faura y Juan María Peñaranda, que se ocupan personalmente insisto, de la conducción de Felipe González hasta la frontera. Y claro, no iba a salir gratis. Estos luego, una vez que Felipe González estaba en el poder, pues pidieron, de alguna forma, fueron recompensados, ¿no? Por su colaboración. Y fijaos que ambos oficiales llegan al generalato, nada más y nada menos. José Faura Martín, en el caso de José Faura Martín, llega hasta la cima del escalón, que es nombrado teniente general y jefe del Estado Mayor del Ejército en 1994, lógicamente con Felipe González de presidente. Pero bien, ¿quién estaba detrás de toda esta maniobra? ¿Quién había convencido un poco al régimen franquista
un poco más o menos a los círculos militares del régimen del final del franquismo de ir llevar hacia esta transición donde existe una reforma y no la ruptura que don Antonio García Trevijano, entre otros, pues solicitaban para iniciar una era verdaderamente democrática en España. No es ni más ni menos que la CIA. Podemos decir que la transición se diseña en Langley, Virginia, cerca del río Potomac, donde está la sede central de este organismo, de la CIA. ¿Y qué pasa? Pues daos cuenta que estamos en un momento en que internacionalmente se vive todavía la Guerra Fría y hacía poco había sucedido la llamada Revolución de los Claveles, que es, como todos sabéis, la caída de la dictadura de Portugal y propiciada por el propio ejército, por bandos intermedios. Generalmente suele ser así, ¿eh? Generalmente son bandos intermedios los que provocan las revueltas, revoluciones dentro de los propios regímenes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que, claro, en Portugal se les ha ido un poco de las manos y las fuerzas izquierdistas habían tomado mucho protagonismo. Por tanto, toman nota la CIA y se dirigen a España. Ven que España, porque España es un lugar fundamental que queda a caballo en el centro del mapa, si os dais cuenta, entre los dos bloques antagónicos de la Guerra Fría, que eran, por un lado, la Unión Soviética y por otro lado la OTAN y sobre todo con Estados Unidos a la cabeza. Y estos hombres de la CIA reclaman a militares españoles que viajan, por ejemplo, como el general Monzón, por ejemplo, que fue a Estados Unidos y que se reunieron en estas instalaciones de la CIA con ellos y para propiciar, pues ya había un reformismo dentro del régimen, estaba Suárez por un lado y tal, pero había para que el Partido Comunista no se hiciera fuerte en España, había que diseñar una alternativa que pongamos, una alternativa, entre comillas, socialista, ¿no? Si es que se podía llamar de tal forma y si es que al final han demostrado serlo. Fijaos lo que os he dicho. En este momento, el capitán del SECED, estamos hablando antes incluso de la muerte de Franco, ¿no? Pero el capitán del SECED, del Servicio Central de Documentación, Manuel Fernández Monzón, que luego también escalaría ¿verdad? En los galones, se reúne en la calle Santa Engracia de Madrid con Felipe González en presencia de Enrique Mújica y es el momento en el que se les facilitan los pasaportes. Ha habido debates internos dentro de la cúpula del SECED sobre la conveniencia de darles pasaportes y tal, por si luego no los devolvían, etcétera, se les había negado varias veces, pero al final sí se les concede. Y un personaje, como os he dicho, importante en estas reuniones es Enrique Mújica, porque por ascendencia materna, Enrique Mújica Herzog era judío y tenía contactos con otro servicio de inteligencia muy importante como es el Mossad. Todo, como veis, todo tiene sentido. Y al final veremos cómo todo desemboca en lo que los servicios secretos habían planeado. Y luego también tenemos, por ejemplo, yo os he dado dos nombres, como el de José Faura y Juan María Peñaranda, pero, por ejemplo, más nombres. Otros dos relevantes miembros que lo serán en un futuro, también dos agentes del SECED, como Andrés Casinello y José Faura, eh, nombrado anteriormente, también están dentro de la operación. Me quería referir sobre todo a Andrés Cassini, que tomará luego también dentro de los servicios secretos ya de la llamada democracia, de la partidocracia, un papel importante. Y ahora os quiero leer unas declaraciones de un comisario de la época, ¿verdad? Del tardo franquismo, sobre Felipe González y sobre los socialistas en este momento. Nos dice, entre 1964 y 1975 estuve precisamente en la información del mundo universitario. Recordad que dentro del mundo universitario, lógicamente, había efervescencia de rebeldía y revolución contra el régimen franquista. Como dice, estuve en la información del mundo universitario, muy estrechamente relacionado con la política entonces clandestina. Y lo que viví fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propició el resurgir del PSOE, como no, para ahogar al PC. Como digo, esto se lo declaró el comisario Manuel Ballesteros a la periodista Pilar Urbán. Nada sospechosa de izquierdismo. Dice, sigue el comisario, dice, a los socialistas no se les detenía, a los comunistas sí. Estando yo en la brigada social, esa era una indicación de los mandos. Más aún, la policía no solo miraba para otro lado,
haciendo la vista gorda, sino que a veces ayudaba a pasar la valija con la propaganda y los documentos internos del partido que los de Rodolfo Llopis, recordemos que estaba exiliado en el exterior, el llamado PSOE exterior, enviaban de allá por acá. Como veis, esta es una declaración en la que queda claro cómo el régimen había decidido ya levantar un poco la mano con los socialistas, eso sí, sin dejar tregua a los comunistas, que fue realmente el PC el único, los únicos que lucharon realmente contra el franquismo, los únicos que le dieron quebraderos de cabeza al régimen, los únicos que se expusieron. Los socialistas, bueno, sería cuestión de hablar en otro vídeo, pero las filas que integraron las listas, famosas listas electorales de las primeras elecciones con diferentes partidos en España, pues muchas de ellas estaban integradas por antiguos militantes, muchas de estas listas del Partido Socialista estaban integradas por antiguos militantes de la Falange. Em, Vamos a hacer otro pequeño flashback. Fijaos, meses antes de Suresnes, el comandante del SECED, Miguel Paredes, y el inspector que estaba en la policía de Bilbao, Emilio Mateos, empiezan a trabajar en la llamada Operación Primavera. Entonces se reúnen, ya hemos visto la reunión de Santa Gracia, bueno, pues esto es incluso anterior, se reúnen con Nicolás Redondo y con Enrique Mújica y se les empieza a plantear para ver hasta dónde llegaba su izquierdismo. Decir también que Nicolás Redondo, de alguna forma el ujetista vasco, de alguna forma tenía la vitola de poder moral, ¿no? De alguna forma. También estaba Pablo Castellanos, que era el intelectual, y como no, Felipe González y el grupo de Sevilla, también llamados lo del grupo de la tortilla, ¿no? Por la famosa foto que hay en el Congreso de Suresnes, donde están los sevillanos comiendo tortilla y tal. Bien. Entonces, como digo, se reúnen con Enrique Mujica y Nicolás Redondo. Y el señor Paredes, el comandante Paredes, hace unas declaraciones que os voy a leer a continuación. Dice, en el SECED nos propusimos empezar a reunirnos con ellos para ver hasta dónde llegaba su izquierdismo, su ímpetu revolucionario, su afán izquierdista y tratar de acercarlos hacia posiciones más templadas, menos radicales, más en la línea de la moderación pragmática que les recomendaba Billy Brandt. Decir que, por otra parte, que Billy Brandt y el Partido Social del SPD, el SPD, el Partido Socialdemócrata alemán, tuvieron mucho que ver en la creación de este, para mí, nuevo PSOE de 1974, porque enviaban la pasta. Eh, a veces directamente a través de una fundación que es la de Friedrich Ebert, que, insisto, mandaba dinero para el Partido Socialista, para el nuevo Partido Socialista Obrero Español de Felipe González. También la hacía incluso a través, insisto, de Billy Brandt, su fundación y del SPD, también inyectaba fondos. Por otra parte, se estaba subvencionando con el dinero de Arabia Saudita, de la monarquía saudí, a través del rey Juan Carlos a Suárez. Pero eso ya lo comenté, creo, en un anterior, en un anterior vídeo. Y continúa el comandante Paredes. Dice, después de cada encuentro redactábamos un informe. Dice, nuestra impresión entonces era que el líder ideológico, el que pensaba más largo, más rápido y con más calado era Pablo Castellanos. El mayor peso moral, como os he dicho, lo tenía Nicolás Redondo. Felipe González nos pareció un conversador ágil, brillante, con charme, pero de pronto sacó un largo cohíba. Lo encendió con parsimonia y se lo fumó como un sibarita. A mí ese pequeño detalle me chocó, me extrañó. Era un trazo burgués que no encajaba con sus pantalones vaqueros, ni con su camisa barata de cuadros, ni con su izquierdismo. En mi informe oficial no mencioné esa bobada del habano ni lo que me sugirió, pero en mi agenda privada de notas sí que escribí. Al loro. Felipe González, el sevillano, parece apasionado, pero es frío. Hay en él algo falso, engañador. No me ha parecido un hombre de ideales, sino de ambiciones. Y continúa el comandante Paredes. Dice, el Ministerio de la Gobernación tenía entonces la facultad de conceder o denegar el pasaporte al ciudadano. Se ha dicho que se habían reunido con ellos en Santa Gracia para pasarles ya los pasaportes. Dice, ellos lo habían pedido varias veces y se les había rechazado, como os he contado. El gobierno dudó mucho y tal. Dice, al final se aceptó bajo la condición de que al volver a España devolvieran los pasaportes. Dice, y lo hicieron. Tardaron mucho, pero los devolvieron, aunque no todos. Felipe González se lo quedó. Dice a Mújica, por el retraso, le hicimos pagar una multa
dice entre comillas especial, invitarnos a comer a base de bien. Y lo hizo en la Panier Fleury de Rentería, para que veáis el conchabeo que tenían ya los agentes del tardofranquismo con este nuevo partido socialista. Em, claro, os he comentado lo de Portugal. En Portugal, finalmente, este nuevo PSOE realmente de España se crea a imagen del Partido Socialista Portugués, que ni siquiera no existía realmente ni siquiera un Partido Socialista en Portugal. Mario Soares estaba exiliado en el 73 y es cuando empieza a recibir dinero también por parte del SPD de Willy Brandt y por parte de la Fundación Friedrich Ebert y por parte de la CIA para formar el Partido Socialista Portugués. Los americanos querían tener atada y bien atada, como veis, a la península ibérica. Pero ¿qué ocurre? Que ya Felipe González, bueno, empieza a ser mostrado se empieza a escuchar en las radios, se empieza a ser mostrado de aquella manera subliminalmente por televisión, se empieza a convertir en una persona, se empieza a dar empaque público. Y realmente se empieza a hacer señor y dueño del Partido Socialista, y empieza, por ejemplo, empieza a marginar a los que le estorban, entre ellos a los militares de la UM, de la Unión Militar Democrática, que fue un conjunto de militares que hicieron un grupo, hicieron formación dentro del ejército para ir en pos de las libertades. Y Felipe González también, casualmente, se empieza a oponer a toda la tradición izquierdista, la de su partido también, que se había opuesto siempre a que España entrara en la OTAN. Luego veremos qué pasa con la OTAN. Bueno, es sabido, pero al final del vídeo pues lo remarcaremos. En este caso, podemos decir que si Roma no pagaba traidores, el imperio yanqui sí los paga, sí le pagó los favores a Felipe González. Como os he dicho, tutela la transición diseñada en Langley, es tutelada por la CIA y la socialdemocracia alemana alternándose para que no se notara mucho, con dos únicos objetivos principales. El primero era impedir una revolución tras la muerte de Franco y aniquilar a la izquierda comunista. También sabemos por Wikileaks, por ejemplo, que don Antonio García Trevijano, creador de la Junta Democrática, luego de la Plata Junta, es de alguna manera solapado, torpedeado. Le tienen miedo los servicios secretos americanos, le llegan a llamar Maverick, que es la palabra que se utiliza para designar a alguien que va por libre de alguna forma, lo cual nos dice que nos deja claro que don Antonio era un hombre independiente y que no era ningún peón del Partido Comunista, como han dicho algún personaje después de la muerte de... Nunca se han atrevido a contradecir a don Antonio en vida, ha sido después de la muerte cuando muchos pajarracos bueno, han hablado, por decirlo de alguna forma. Y fijaos, en este momento ya llegamos, nos colocamos ya muerto Franco. El siguiente hito dentro de la carrera juvenil de Felipe González es el 17 de mayo de 1979 en el 28 Congreso del Partido Socialista Obrero Español. En ese congreso, el señor González impone que en los estatutos tiene que desaparecer la palabra marxismo. Lógicamente, la CIA era el que le había mandado, era parte del guión. No recuerdo bien, pero creo que no sale adelante, dimite, y luego dice, si no quitáis la palabra marxismo, me voy, ya no vuelvo. Y al final, pues, se hace de rogar y vuelve y aceptan la desaparición de la palabra marxismo de los estatutos del partido. Y aquí hay también unas declaraciones que he sacado de la hemeroteca de un militante socialista de Madrid, a ver que las encuentre porque lo he escrito en mi PDA, un militante, efectivamente, llamado Justo de la Cueva, que había sido miembro de la Comisión Mixta para la Reunificación del PSOE madrileño, intentando, este provenía del sector histórico, ¿verdad? A través de Rodolfo Llopis, intentando acercar a las militancias del PSOE, dijéramos, histórico y de este nuevo PSOE de Felipe González. Desalentado, después de conocer a González, deja la militancia y declara. Dice, el PSOE va donde diga la CIA, a través de Willy Brandt.
Hasta en el propio Bundestag alemán se acaba de denunciar que la Fundación Friedrich Ebert del SPD recibe dinero directamente de la CIA. Fijaos que ya hasta dentro del Partido Socialista se veía claro. Pero claro, los oportunistas, por supuesto, siguieron adelante. El PSOE, como os digo, sigue fielmente la partitura que le ha escrito la CIA. Y otro hito triste en la andadura de González, de este González de primera época, es cuando torpedea en 1974 la andadura de la Junta Democrática que don Antonio García Trevijano había fundado y construido con tanto esfuerzo. Y aquí vamos a escuchar las palabras de Antonio García Trevijano. Em, A ver, claro, dice desde el principio Felipe González hace todo lo posible para hundir este organismo unitario que reclama amnistía total, la formación de un gobierno provisional y la celebración de una consulta para elegir la forma de Estado, la monarquía o la república. Dice Trevijano, dice Antonio, dice, cuando se produce la hegemonía del Partido Comunista Portugués en el proceso político que se vive en el país vecino, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, se alarma aún más y viaja a Alemania para entrevistarse primero con el canciller Helmut Schmidt y después con Willy Brandt, que continúa teniendo una enorme influencia en la Internacional Socialista. Les insiste en que apoyen decididamente al PSOE. Henry Kissinger. Y continúa Trevijano, dice, por eso Felipe González no entra en la Junta Democrática, se refiere, porque se siente respaldado por una potencia superior, por los alemanes y los norteamericanos. Una vez que está dentro de ese apoyo, se traslada a Madrid, donde tiene una entrevista con el rey y con altos mandos del ejército. Y ahí establecen la estrategia de que hay que ir gradualmente hacia las libertades en España para evitar una radicalización de la situación. Y es lo que decimos, que vivimos una partidocracia donde tenemos libertades individuales, pero no tenemos la libertad política, que es lo que nosotros pedimos, la libertad política para poder designar, elegir, controlar e incluso deponer a nuestros representantes públicos, de alguna manera, nuestros representantes políticos. Sigue Trevijano. Felipe González es el más interesado en mantener a los comunistas en la ilegalidad. A mí me advierte de esta operación nada menos que Claude Cheysson, que luego sería ministro de Exteriores con Mitterrand y entonces era comisario en Bruselas del Mercado Común. Teníamos mucha amistad, dice Trevijano. Él era miembro del Partido Socialista francés y estaba bien informado de todo esto. Ahí fue cuando cedimos y constituimos la Plata Junta. A sabiendas, la Plata Junta fue la fusión de la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia. En una estaba el Partido Trevijano, por supuesto, y el PCE, el Partido Comunista, y en la otra el Partido Socialista Obrero Español. Em, como dice Trevijano, dice fue cuando decidimos y constituimos la Plata Junta, a sabiendas de que se estaba haciendo para que entrara en ella el PSOE, que sería el traidor. Pero más traidor sería si estaba fuera. Dice, y me di cuenta de que Santiago Carrillo, que era muy listo para olfatear por dónde venían los aires políticos, quería seguir completamente la política del PSOE. Em, Como vemos, bueno, Trevijano ya sabía que de alguna manera todos iban a pasar por la ventanilla del franquismo y por eso traicionaron a la ruptura y se quedaron con la reforma que nos ha traído hasta esta corrupta partidocracia. Bien, siguiente hito. Bueno, mejor dicho, la confirmación de que Felipe González no era el izquierdista que todos creían, que Felipe González estaba vendido a poderes exteriores, que Felipe González después venderá incluso los últimos restos si se puede decir, de la soberanía que le quedaba a España al meterla en la OTAN, etcétera. Pero bueno, esto ya es más adelante. Dice, en 1900, el 20 de octubre de 1983 aparece un artículo de Armero. A ver, como os digo, que era José Mario Armero era un abogado muy importante que defendía todos los intereses de los Estados Unidos en España y en parte de Europa. Abogado, como digo, en un despacho muy importante. También intervino como mediador en las conversaciones que condujeron a legalizar el PC, porque eran los planes de la CIA en este caso. Y como os digo, escribe un artículo que muchos dijeron, bueno,
que fue un artículo brillante que esclarecía lo que había hecho el Partido Socialista por España, pero que leyéndolo, sabiendo lo que había sido Felipe González, pues toma otro tenor, ¿verdad? A la hora de leerlo, ¿no? Yo os voy a leer unas frases de este artículo. Dice Armero, dice, la realidad demuestra que hoy en España gobierna un partido socialdemócrata, europeo, occidentalista, pro norteamericano y decididamente atlantista. No mentira. No sé qué opinarían los votantes del PSOE. Bueno, dice, en un año de gobierno, los hombres del PSOE han cumplido un papel realmente singular. Pero todos son loas, ¿no? Dice, la casi destrucción de la izquierda tradicional española, como algo bueno. En buena parte marxista y revolucionaria, que seguía una tradición muy distinta a los nuevos derroteros que han tomado los jóvenes dirigentes socialistas. O por, que no, yo digo yo, que no es ni más ni menos que oportunismo y para, de alguna forma, cambiar de chaqueta de valores y enriquecerse, que es lo único que han hecho, robar. Dice, realmente nada tienen que ver con Pablo Iglesias, Pose, el fundador del Partido Socialista, ni con Francisco Largo Caballero, ni siquiera con Rodolfo Llopis. Y la verdad que sí, claro que nada tenían que ver. Y han conseguido sustituir lo que siempre se ha considerado como izquierda por una socialdemocracia. Luego, don Antonio García Trevijano dirá que la socialdemocracia es la nada, la mejor definición que he escuchado. Dice, por una socialdemocracia que es un amplio fenómeno donde cabe la libre empresa, la propiedad privada, los europeos, los norteamericanos y la OTAN. En fin. Y efectivamente, del OTAN de entrada no, ¿verdad? Se pasa así sí, y enseguida al ingreso de España en la alianza, en interés, según Armero, de interés de España, pero yo creo que España ingresa en la OTAN de cabeza, en interés de los Estados Unidos de América, como una de las provincias orientales, en este caso del país yanqui. Y bueno, queridos amigos, creo que con esto es todo. Creo que hemos visto un poco realmente quién era Felipe González. Hemos visto que viendo sus inicios no extraña nada en lo que ha acabado convirtiéndose. Hay gente que aunque sepa y tenga conocimiento de todas estas cosas, bueno, pues lo seguirá apoyando. Los 78eros seguirán apoyando la obra de este hombre, pero hemos visto que era simplemente un oportunista, un hombre a que le prometieron el poder. Él dejó, él le dejaron una partitura, él fue interpretándola, la partitura que he dicho que había escrito la CIA y otros poderes exteriores, y al final consiguió, bueno, pues traer a España a lo que ha traído en cuestión de soberanía e independencia en el concierto de las naciones. Y bueno, queridos amigos, si os gusta el vídeo, por favor, a ver, le dais al like. Si os gusta, mi canal, la temática de mi canal, pues os suscribís a ello. Con ello me dais, que sepáis que estos vídeos son totalmente altruistas, no gano un duro, pero las suscripciones, pues con ellas por lo menos me dais aliento moral, dado que en España, bueno, no es poco. Y para continuar esclareciendo y poniendo luz sobre estos oscuros episodios de nuestra llamada transición. Hasta otra. Y recordad, eso sí, se me olvidaba. Libertad constituyente ya.